También, pues, con la gracia y la misericordia del Señor, hemos comprado una mesa de sonido. Amén. Para la radio, amén. Vamos mejorando, gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios, mis amados. Y vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Zacarías capítulo 2. Libro del profeta Zacarías capítulo 2. Leo la santa y bendita palabra del Señor para ustedes, bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 7: Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Oremos. Amantísimo Rey, Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando a nuestras vidas a través del poder de tu palabra, Señor. Toca, quebranta, anima, Señor, conforta, consuela. Haz tu obra, tu extraña obra, tu operación, tu extraña operación, Señor. Que el poder de tu palabra corra y sea glorificada. Atamos, reprendemos toda obra de maldad, de incredulidad, de impiedad, toda obra contraria, antagónica, todo lo que se opone a tu palabra, a tu espíritu, a tu obra, sea sometido, reprendido y echado fuera a los lugares más remotos y profundos de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra sea glorificada para gloria y honra de tu nombre y para bendición de muchas vidas y almas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Gloria al nombre de Jesús. Vamos con la ayuda de nuestro Dios a hablar sobre el tema escápate. Amén. Escápate. Esa expresión la encontramos en la palabra de Dios como un llamado de alerta. Amén. A veces Dios alerta nuestras vidas y el mensaje en una sola palabra, muy corto, pero que tiene un significado muy profundo y una enseñanza muy tremenda a nuestras vidas. Y a su nombre. Escaparse es salir de un lugar en que se está privado de libertad. Amén. Amén. Es huir. Escaparse es huir de un lugar, gloria al nombre del Señor, en el que se está también en peligro. Amén. Solo nos decimos, me he escapado de algo en que estábamos cautivos o estábamos en peligro. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero siempre la obra de Dios, el pueblo de Dios y ahora la iglesia del Señor ha vivido en medio de peligros, en medio de fieras, en la época del Señor. Amén. Y después del Señor, la iglesia vivió en un peligro, en una persecución. Luego vino la Inquisición y han venido una serie de persecuciones desde que Dios tiene pueblo sobre esta tierra que le ama, que le adora. Siempre el pueblo de Dios se ha visto y le ha tocado vivir rodeado en medio de peligros. ¿Cuánto alaban al Señor? La orden era escapar. Amén. Pero nunca en la historia de la iglesia, de la Biblia, de la humanidad, el pueblo de Dios ha vivido una época tan peligrosa como esta, tan difícil, con tantas fieras, con tantas tentaciones, con tantas maldades. Nunca en la historia el pueblo de Dios
había tenido que enfrentar tanta demoniera y ataque frontal de las tinieblas por los cuatro costados. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, aquí el profeta Zacarías es un profeta de la era posexílica. Amén. Cuando ya el pueblo de Dios había salido de Babilonia, donde duraron cautivos 70 años a causa de la idolatría y de la maldad. En esos 70 años, mucha gente que fue cautiva a Babilonia murió en Babilonia. Y muchos de los que regresaron nacieron en medio del cautiverio. Amén. Nacieron siendo prisioneros de guerra, siendo esclavos. Gloria al nombre del Señor. Nacieron en medio de necesidad, de pobreza, de hambre, de escasez. Pero de alguna manera Dios los sostuvo esos 70 años. Llegó el cumplimiento de la profecía del tiempo y ellos regresaron otra vez a Jerusalén, que se le conoce también como Sión, gloria al nombre del Señor, como pueblo de Dios. Amén. Ellos ya estaban en Jerusalén, ya Dios físicamente los había libertado. Había Dios cumplido su promesa de que iban a ser devueltos algún día o después de 70 años exactos a su tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces Dios levanta al profeta Ageo, y luego del profeta Ageo viene el profeta Zacarías, y Dios les insiste, les motiva en que ellos tienen que entrar en la vida espiritual, de que ellos tienen que reconstruir con el profeta Ageo el templo. Vino antes Nehemías, reconstruyó los muros, pero ellos se conformaron en que eran libres ya desde el punto de vista físico. Ellos estaban cautivos en su espíritu, en su ánimo, en su mente, en su actitud, en su manera de servir a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ellos vivían, aunque eran el pueblo de Dios y vivían en Jerusalén, dentro de su ser eran esclavos, eran cautivos, seguían siendo prisioneros, y Dios levanta al profeta Zacarías porque quiere estremecer a su pueblo, despertar a su pueblo, para que su pueblo entrara otra vez en comunión con Él, en adoración con Él, en alabanza con Él, con el nombre del Señor. Pero el pueblo, aunque estaba libre físicamente, estaba cautivo espiritualmente. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Dice la Biblia, por eso dice en el verso 7 del capítulo 2, oh Sión, amén, el mensaje es para el pueblo de Dios. El mensaje aquí no es para gentiles. El mensaje aquí es para la iglesia de Dios, para el pueblo que conoce a Dios, no para gente que no conoce a Dios. Y dice, la que moras con la hija de Babilonia. Esa expresión, moras con la hija de Babilonia, no era que ellos ya vivían en Babilonia o seguían viviendo en Babilonia. Dios los había sacado de Babilonia, del cautiverio, de tierra pagana, de tierra extranjera, del politeísmo. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué Dios le dice, la que moras con la hija de Babilonia? Porque el pueblo en su corazón, en su idiosincrasia, en su actitud, en su vida espiritual, todavía guardaba restos de la cultura, la idiosincrasia babilónica. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces, Dios quiere purificar a ese pueblo. Dios quiere limpiarlo. Dios quiere cortar de una vez por todas, y redimir a ese pueblo y libertarlo por completo. Fíjese que Él les habla de esta manera para que ellos entiendan que había restos paganos, mundanales en su vida que Dios quería quitar. Es lo mismo que sufre la iglesia del Señor. Hoy en día hay pueblo de Dios, hay iglesias, gloria al nombre del Señor, pero el pueblo de Dios, hermano, no ha terminado de ser libre del pecado, del vicio, del mundo, de las cosas mundanales, de la
iglesias. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Dios, con una persona así, con una iglesia así, con un hogar así, con una vida así, Dios no puede obrar. Porque Dios nos llamó a libertad. Porque el que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir, ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios cumplió su palabra. Los voy a sacar de Babilonia, y los sacó de Babilonia. Dios nos sacó del mundo. ¿A cuánto nos ha sacado Dios del mundo? Dios nos sacó del cautiverio. Dios nos sacó de ser prisioneros en las manos de Satanás, que el Señor nos reprenda. Y nos ha traído a su iglesia, nos ha traído a su pueblo. Lo que pasa es que ahora Dios quiere hacer algo mayor en nuestras vidas, en su pueblo, en su iglesia, que es, hermano, libertarnos por completo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ese trabajo ya nos corresponde a nosotros. Ya Dios nos redimió, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos lavó con su sangre. ¿Sí o sí? Ya le pedimos perdón a Dios. Ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora nos corresponde a nosotros escapar de ciertas cosas que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta hora. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Por eso le dice: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, la que tiene esa cultura babilónica, la que todavía viste con túnicas babilónicas, la que todavía usa prendas babilónicas paganas, la que todavía habla como hablaba allá en Babilonia. Porque dije al principio que muchos de esta gente, de este pueblo, nacieron en cautividad. Gloria a Dios. Amén. Nacieron siendo prisioneros, se criaron siendo prisioneros, pero Dios los libertó. Ahora ellos tenían que avanzar. Ahora ellos tenían que vivir la palabra, que someterse a la palabra, que olvidarse de lo que así le enseñaron en Babilonia. Quizá allá los que vieron aquel mal ejemplo, aquella mala situación, tenían que olvidarse de ello y centrarse a vivir la palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ella es escudo a nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ella santifica nuestras vidas. Amén. Ella hace sabia nuestras vidas. Ella salva nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, la palabra de Dios liberta nuestras vidas, hermanos. Amén. Porque ella es la verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, en Proverbios, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, dice la palabra del Señor en el verso 5. Dice: escápate como gacela de la mano ¿de quién? Del cazador. Amén. Esa es la orden de Dios. Escápate como gacela. Porque aunque Dios nos haya libertado, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Aunque Dios nos haya salvado, siempre el enemigo querrá, hermano, meternos en una situación de sitio, de cerco, que no nos deja avanzar a través, en este caso, de la tentación. Que nos rodean, o no estamos rodeados de tentación. Amén. Estamos rodeados de tentaciones. Amén. Pero dice la palabra: escápate como gacela de la mano del cazador. Y el cazador es Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, amados. Que el Señor lo reprenda. Ese cazador siempre está armando trampa, siempre está poniendo tentaciones, siempre estará tratando, hermano, de atar nuestras vidas.
Y hay pueblo de Dios atados a quehaceres, atados a entretenimientos humanos, atados a vicios, atados al desánimo, a la depresión, a situaciones, hermanos, que no nos dejan avanzar ni disfrutar del santo evangelio de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Pero Dios no puede obrar en medio de un pueblo atado. Dios no puede obrar en medio de un pueblo cautivo de corazón. Dios no se puede glorificar ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni hacer una realidad sus promesas, hermano, si nosotros no damos un paso adelante y decimos: Señor, tú estás conmigo, tú me has ayudado, yo voy a luchar, yo voy a orar, yo voy a buscarte, yo voy a meterme contigo, yo voy a buscar tu rostro. Si nosotros no damos ese paso de escapar del lazo del cazador, hermano, seremos presa del enemigo y de las tentaciones y de las cosas paganas en este mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso la orden es: escápate. Dios nos ha libertado, Dios nos ha salvado, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. No esperen que venga Dios y usted esté tomando una cerveza y Dios se la arranque de la mano y se la tira al suelo. Dios no va a hacer eso. No espere que usted se esté fumando un tabaco y venga el Señor y se lo apague. Dios no va a hacer eso. Eso tiene que hacerlo usted. Con la ayuda del Señor, con la fuerza del Señor, con un poquito de dominio propio. ¿Cuánto alaban al Señor? No espere que usted esté viendo pornografía en un ordenador y venga Dios y le apague el ordenador. Eso tiene que hacerlo usted. Amén, amados. ¿Cuánto alaban al que vive? Hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Eso es escapar del lazo del cazador. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ya nos corresponde a nosotros que estamos que somos Sión, que somos pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios. Nos corresponde a nosotros huir, escapar de esa situación de cautiverio o de peligro. Estamos hablando sobre ese tema: escápate. Y escaparse es huir de una situación, ¿verdad?, que se está preso o se está en peligro. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tienen, amados? En el verso 18 dice: huir ¿de qué? De la fornicación. Huir, es decir, escápate de la fornicación. Todos sabemos que es la fornicación, pero hay una fornicación espiritual. La Biblia lo dice. Dios siempre le decía al pueblo, los trataba, cuando ellos le daban la espalda a Dios, Dios los trataba de fornicarios. Cuando en vez de ofrecer a Dios el becerro, lo ofrecían a Molot, a Astarot, lo ofrecían a Baal, Dios decía: el pueblo ha fornicado. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no podemos servir a dos dioses. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Amén, amados. No podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos y hacer cosas que hacen en el mundo. No podemos decir que amamos a Dios, que vamos a una iglesia, que escuchamos la palabra, que vivimos la palabra,
y al mismo tiempo hacer cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios y que van en contra de la palabra, porque eso es fornicación espiritual ante la presencia de Dios. Hablando un poco más coloquial, eso es montándole los cuernos a Dios. Amén, amados. Eso es serle infiel a Dios. Fornicación espiritual. Un día en la iglesia, otro día en la discoteca. Un día cantando y otro día de parranda. Amén. Eso nosotros no podemos practicar tales cosas si realmente somos pueblo de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso hay que huir de esas cosas. Un día alabando a Dios, Señor, yo te alabo, Cristo, yo te alabo. Y a la noche insultándose, sacando palabras obscenas por su boca, insultando al esposo, a la esposa, a los hijos, murmurando, criticando, chismeando. Y al rato, no sé, hace 2 horas estaba adorando y levantando las manos, y con mis manos levantadas, yo te adoro, Señor. Entonces, ese tipo de cosas son desagradables ante la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Vamos a ver otra cita allí en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 14. Dice: por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid ¿de qué? De la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. Llámese familia, llámese estudio, llámese trabajo, llámese televisión, llámese móvil, llámese redes sociales, llámese quehaceres. Todo lo que le roba el primer lugar a Dios, el tiempo a Dios, es idolatría. Amén. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso el Señor dijo: cualquiera que no dejare padre, madre, hermanos, esposa, esposo, hijo o hija, ¿qué dijo el Señor? No es digno de mí. No es digno de mí. Y a su nombre. O sea que usted tiene que divorciarse para servir al Señor. No se trata de eso. Que usted tiene que abandonar sus hijos para servir al Señor. No se trata de eso. Amén. Amén, amados. Amén. ¿De qué se trata entonces? De que por encima de todas las cosas, Dios tiene el primer, segundo, tercer y último lugar en nuestras vidas. Amén. Amén, amados. Porque yo no puedo, por agradar a mi esposa, desobedecer a Dios. Amén. Fallarle a Dios. Amén. Por agradar a mis hijos, como Elí. Elí agradó más a sus hijos que a Dios. Elí, hermano, veía que sus hijos pecaban, adulteraban, fornicaban en la puerta del templo, robaban de las ofrendas, aceptaban sobornos, hacían diabluras, y él nunca los corrigió, nunca, hermano, los disciplinó. Ay, hijitos, no es buena la fama que escucho de vosotros. Y Dios se desagradó de Elí por idólatra. Amén. Amén. Porque Elí dice que agradó más a sus hijos que a Dios. Y Elí con sus hijos están en el infierno. Así es, amén. ¿Quién es lo más triste?
¿Cuánto alaban al que vive? Pero cuando nosotros agradamos a Dios por encima de todas las cosas, Dios nos respalda. Amén. Porque Dios, hermano, no es deudor de nadie. Si usted agrada a Dios por encima de sus hijos, por encima de su familia, por encima de nuestra propia vida, usted va a ver el respaldo de Dios. Usted va a ver la gracia de Dios. No importa cuán rebelde sea el esposo, no importa cuán duro sea, no importa cuán rebelde sea el muchacho, el niño, el adolescente o tenga los años que tenga. Si usted honra a Dios, Dios va a honrar su fe, su integridad. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero nada me puede quitar lo que es de Dios. Amén. Yo he trabajado toda la vida, hermano, y he tenido ofertas de trabajos que me robaban media hora de culto y siempre los rechacé. Otros me robaban una hora de culto y los rechacé. Siendo joven, soltero, nunca acepté un trabajo que me quitara ni media hora de culto. Nunca. Porque yo he entendido que Dios tiene el primer lugar. ¿Cuánto alaban al Señor? Nunca. Ni que horas extra, que te vamos a pagar el doble, no los quiero. No necesito, solamente con lo que Dios me provee. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, hermano, ofertas de decir, te pagamos el doble por 2 horas. Pero eran hasta las 6, salía a las 8 y dije, ni hablar, ni triple, ni cuádruple, ni la cantidad que quiera. Porque lo que vale para mí un culto no tiene precio. Amén. Pero hay gente que un culto no vale nada. Un culto es algo más. Hay gente que para un culto vale más un clásico, un partido de fútbol. Vale más 10 euros, que es lo que le pagan por 1 hora de trabajo. Vale más un culto. Vale más 10 euros que un culto. No, el Señor sabe que yo lo necesito. El Señor sabe que yo tengo que pagar, que yo tengo que hacer. Pero a veces, por ser malos administradores, nos metemos donde nos metemos. Sí, amén. Y entonces estamos con el agua al cuello. Porque no le hemos dado la prioridad a Dios. Eso es idolatría. Hay que escapar de eso. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo termina enfriando nuestras vidas y nos termina como a Marta. Marta estaba afanada y turbada en sus quehaceres, en su trabajo. ¿O no lo dice la Biblia? Amén. Pero María tenía las mismas necesidades, tenía los mismos problemas. Pero cuando ella vio a Dios, ella le dio el primer lugar a Dios. Ella se olvidó del trabajo. No es que usted va a renunciar a su trabajo. No trabajo más porque el pastor ha dicho no. Sea sabio y sépame interpretar. Amén. Porque usted tiene la sabiduría de Dios. Amén. No me malinterprete. Si me malinterpreta es porque usted quiere. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Amén. Pero María abandonó eso un momento. Digo, mi necesidad no la va a suplir el trabajo. Porque eso la llevó fue a ese cautiverio. Marta era cautiva y María de sus quehaceres. Hasta que apareció el Señor. ¿O no se nos ha aparecido el Señor? Amén. Amén. ¿No dice la palabra en Eclesiastés que es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu? Amén. ¿De qué sirve tener 10 euros más y estar ahí deprimido, desanimado, desalentado? ¿De qué sirve tener, no digo 10.000, 2.000, 10.000 euros más y hermano, y estar en una situación espiritual mediocre y pobre? ¿De qué sirve? Eso no soluciona nada. El dinero no es la solución de nuestros problemas. Amén. No lo es. Dios lo da, Dios lo provee, Dios lo suple. Pero por encima del Dios euro, de ese becerro de oro, está mi Cristo, está mi Dios. Me entristeció esos pocos amenes que escuché. Amén. Por encima de la estatua de oro, que es el euro, está nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén.
la idolatría ante el euro. Hay gente que se postra ante el euro, le adora, le sirve, se enferman por ganar dinero. Se enferman. Cuando hay dinero son felices. Oh, qué felicidad, gloria a Dios, y alaban a Dios, y qué bueno es Dios, y Dios es grande. Cuando no hay dinero, caen en depresión, en tristeza. Entonces es una señal de que somos hijos de Dios idólatras. Dios nos dice en su palabra, huir de la idolatría. La idolatría es semejante a la obstinación, dice la Biblia. Amén. Porque como pecado de obstinación es la idolatría. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace un pueblo de Dios? Hermano, si hay, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios también. Aleluya. Dios no es el que suple. No dice la Biblia que Él es el que abre y nadie cierra. Él es el que cierra y nadie abre. Por mucho que usted busque, por mucho que martille, por mucho que trabaje, hermano, si usted no le da el tiempo a Dios, usted echará su jornal, su fuerza, su salud en saco roto. Amén. Lo dice en Ageo. Hay gente que echa su jornal en saco roto. No le alcanza ni para pagar los tiempos. Entonces, ¿qué vida es esa? ¿Por qué Dios habla a través de las circunstancias? ¿Por qué no decir, Señor, pero qué está pasando? Alabanza a Dios. Yo conocí a un hermano en mi país que él tenía, era una pequeña moto, una motico vieja. Y él vivía de vender heladitos en esa moto, conos, cucuruchos de eso. Y solamente él en esa moto trabajaba 3 veces a la semana. Y nunca le faltaba nada. Todos los días usted lo veía en la iglesia. Su familia comían bien, vivían bien, vestían bien. Dios los tenía bendecidos. Vendiendo cucuruchos de esos. Allá le decimos barquilla. Amén. Y él empezó a orarle al Señor. Señor, dame un coche. Señor, dame un coche. Señor, si tú me das un coche, yo voy a trabajar menos, voy a diezmar más, voy a congregarme más, voy a hacer esto más. Señor, dame un coche. Señor, yo quiero un coche. Bendice. Y Dios empezó a bendecirlo más con su motico vieja, hermano. Y se compró un tremendo coche. Con su motico ahí, Dios bendiciéndolo, se compró un coche. Y empezó a trabajar con el coche. Entonces ya no trabajaba un día, ya trabajaba todos los días. Porque se aumentaron los ingresos. Antes pues él iba a unos pueblos a vender su barquilla, se iba todos los días, compraba menos, se iba 3 veces a la semana, la gente tenía más ganas de cucurucho a ese. Entonces le iba mejor, se dio cuenta que le iba mejor trabajando menos. Luego con el coche comenzó a trabajar con pasajeros y se aumentó el dinero. Pero yo también trabajé en esa ruta donde él trabajó antes que él. El horario de 6 a 9 era, hermano, gente que se hacía el día en ese horario. Se hacía el día. Sus ganancias era el día, o sea, lo más gordo del todo el día era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y yo trabajaba a las 5 de la mañana, estaba arrancando el coche, ¡rum! Y a darle carretera. Y a las 5 de la tarde veía el reloj, decía, hasta aquí llego. Y me iba, me duchaba y a las 6 de la tarde estaba en el templo porque el culto empezaba a las 7. A las 6 ya estaba llorando en la iglesia. Para la gloria del Señor lo digo. Lo que me hicieran el día. Si me ganaba una parte, amén. Si sacaba lo del coche solamente, amén, me daba igual. Pero yo cumplía con ese horario ante Dios. Yo sabía que de 6 a 9 era lo máximo, pero a mí eso nunca me ilusionó. No, hermano. Entonces el hermano se dio cuenta que ese era el mejor horario.
Entonces empezó a perderse los lunes, culto de oración. Como era bautizado, bueno, la doctrina ya me la sé, comenzó a perderse los miércoles también. Y los fines de semana, eso era, hermano, casi hacía uno de la semana, sábado y domingo. Porque casi nadie trabajaba y eso era full y full y full. Y eso era una locura. Y entonces comenzó a perderse los sábados y los domingos. Ese coche fue su ruina, su miseria. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta quedó atrapado en el lazo del cazador. Eso pasa con la vida del creyente. Por eso Dios siempre nos está alertando, nos está advirtiendo: escápate, no te dejes entretener, no te dejes desanimar, no te dejes embelesar por las tentaciones, por las atracciones o trampas de las tinieblas, porque cuando vayas a ver, ya la saeta ha traspasado tu corazón. Amén. ¿Qué pasó entonces con ese hermano? Terminó perdiendo su hogar, cayó en adulterio. Cuando empezó a ganar con ese coche, dejó de pagar diezmos. Ya no pagaba diezmos, ya le parecía mucho. Esa fue su ruina espiritual, social, económica y matrimonial. El coche, cuando se dio cuenta, tenía una llaga. Estaba hecho como decimos por allá, un perol, un armatraste. ¿Cuántos alaban al que vive? De eso Dios nos quiere librar. A veces nosotros creemos que vamos a hacer más y hacemos menos. Por entretenimiento de cosas que debió hacer cuando tenía 15 años, quiere hacerla cuando tiene 40. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Sí o no, hermano? Amén. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No tuvo amigos cuando tenía 15 años, ya fue casado y con un montón de hijos, usted quiere tener amigos por todas partes y salir con ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Aleluya. Amén. No hizo lo que tenía que hacer cuando estaba joven, soltero, ahora quiere hacerlo cuando hay tiempo de dedicarse a Dios y de hacer las cosas para Dios y de servirle a Dios. Quiere robarle el tiempo a Dios para hacer otras cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hermano, hay tiempo para todo. Si la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, es porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con la esposa, con los hijos, con la familia, pero también hay un tiempo para estar con Dios. Hay tiempo para dedicarle a Dios y a su nombre. Gloria. Huir de la idolatría. Ese hombre, su coche, era su idolatría. Amén. No es que no hay que cuidar las cosas, lo cuidaba, casi que lo besaba, lo abrazaba. Él decía, esta es mi bendición, Dios me la dio. Lo idolatró tanto que ese coche le robó el tiempo de Dios y le robó a Dios. Por eso es que a veces Dios no nos bendice. Amén. Porque si estuviera ahí con su motico ahí, pero fiel en la iglesia, fiel en sus diezmos, fiel en sus ofrendas, fiel a su esposa, fiel a sus hijos y sobre todo fiel a Dios. Pero el momento que Dios lo bendijo, se volvió loco. No podemos robarle lo que es de Dios. Por mucho que le prometan, hermano, es mejor lo poco en Canaán que lo mucho en Egipto. Amén. Es mejor que usted no coma carne todos los días, ni coma gambita todos los días. Pero ¿sabe qué? Estar bien con Dios. Amén. Amén. Es mejor que usted carezca de alguna electrónica en la casa. Es mejor que usted no tenga una pantalla plasma de 100 pulgadas que se compra la gente hoy en día, que tenga una pequeñita y sencillita, pero estar bien con Dios. Amén. Que no tenga las PlayStation, que una vez visité la casa de un hermano, de una familia, y me hicieron pasar a la cocina y iba pasando por el pasillo y en cada habitación escuchaba un ruido. En cada habitación había una pantalla plana de una tele. Cada hijo era como 4 o 5 y cada uno tenía, y había otro en el salón. Y qué cosa más rara, ¿verdad? Raro eso, hermano. Hay gente que quiere tener
una vida o un tren de vida que no se puede dar. Amén. Entonces terminan con el agua al cuello. Y entonces dice el diablo, venga para acá, que ahora yo te voy a entretener, voy a probar tu vida espiritual, hermano, y termina afectando eso, tu relación con tu esposa, tu relación con Dios, tu relación con tus hijos, tu relación con los hermanos, tu relación en la iglesia y en todos los entes de tu vida. Amén. Escápate. No te dejes entretener. Es mejor carecer de algunas cosas, pero tener a Dios. Amén. No lo podemos tener todo, hermano. Gloria. Métese en la mente que no lo podemos tener todo. Ni Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amén. Yes. Dios es así. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Vamos a ver en segunda de Timoteo. Capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? En el verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Ah, eso es para los jóvenes. No. Hay gente que cuando se hace mayor le da por hacer cosas de muchacho. ¿Usted no ha visto eso? Después que ya se le ha caído el pelo y tiene algunas canas, entonces ahora quiere vivir la vida loca, como dice el otro. Santo. Quiere vivir ahora la vida alegre. Son pasiones juveniles. Amén. Eso está ahí en la carne. Hay que huir de eso. Gloria. No, que el cuerpo me pide una canita al aire. Que el cuerpo me lo está pidiendo. Yo quiero disfrutar, gozar de la vida. Ya con una familia formada, con una edad ya entrada, ¿qué va a estar pensando en pasiones juveniles? Amén. Y no es que estamos diciendo que los jóvenes tienen derecho a hacerlo, menos. Amén, amados. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Hay gente que después que le salen arrugas, hermano, que a toda la vida ha estado vistiéndose decentemente, ahora empiezan a quitarse ropa. Bendito el que vive. Ay, que me siento vieja. ¿Y qué es? Ya no tiene 15 años. Eso hay que aceptarlo, hermano. Amén. ¿Sí o no? Ya no tenemos 15 años. Ya no tenemos 20 años. El cuero se arruga, es ley de vida. Amén. Las canas salen, el pelo se cae. Amén. Ya no tenemos la misma fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay gente, hermano, que uno ve por la calle y uno dice, se produce lo que se llama el efecto boomerang. Y esas personas mayores quieren vestirse y aparentar jóvenes, y entonces lo que hacen es que se ven más viejos, más mayores, y encima se ven un poco ridiculizados. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Cada edad que vamos pasando la aceptamos en Dios. Amén. Y lo que tenemos que ver y decir: Señor, gracias, porque si tú me permites cumplir 30 y algo, 40, 50, 60, 70, te doy gracias porque todos estos años los he cumplido en victoria, en santidad, en la iglesia, en tu presencia y con la familia que va creciendo y te va sirviendo. Amén. Alabado. Pero a veces esas preocupaciones: ¡ay, mira la cana! ¡Arráncamela! ¡Arráncamela! Si eso es honra, dice la palabra. Amén. Si eso es belleza, dice la Biblia. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Sabiduría, ante las canas te levantarás. Amén. Amén, amados. ¿Acaso que eso es? No, eso es señal de que usted ha vivido. Amén. Amén, amado, de que es una persona de experiencia, de que merece respeto. Gloria a Dios. Todos merecemos respeto. Pero la Biblia hace énfasis: ante las canas te levantarás. Amén.
¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y eso ahorita afecta tanto al sexo femenino como al masculino. Así, amén. Antes el sexo masculino la gente lo aceptaba malas cosas, pero ahora también los hombres en esas boberías. No, yo esos pantalones de vestir de viejo, yo no me pongo eso. Eso es de viejo. Gloria a Dios. Si eso es decencia, Alaba que Cristo vive. elegancia. Amén. Amén. Y sobre todo, si se trata de asistir al lugar más excelso, hermoso y al lugar que más cerquita del cielo estamos, que es la iglesia, que es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Lo más cerquita que podemos estar del cielo es en la iglesia, Gloria a Dios. puerta del cielo. Entonces debemos esforzarnos por venir conforme a la altura de la dignidad que tiene la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si no tiene más, venga con lo que tiene. Pero cuando vaya a comprar, digo, voy a comprarme uno de esos. Santo Dios. Ya su nombre. Gloria. Y ahí, poco a poco, va comprando, amén, y va dejando de ser ya un chaval, porque ya no somos unos chavales. Ya vamos ganando unos años. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Huye también de las pasiones juveniles. Amén. Y no es que usted ahora se va a sentir viejo, no, el viejo fulano. No, somos jóvenes en Dios, tenemos vigor, tenemos fuerza. La Biblia dice, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Está hablando de carácter, de comportamiento. Amén, amados. Pasiones. Ya no tenemos que estar en esas pasiones juveniles. Ni siendo jóvenes, tienen que estar esas pasiones juveniles. Seriedad. Que otros jóvenes usted los ve desordenados, bailando, brincando, saboteando y hablando diabluras y haciendo gamberradas por allí. Nosotros no, Amén. aunque seamos jóvenes. Gloria a Dios. Ellos pueden, nosotros no. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria. Amén. Dice, y sigue la justicia, amén. Sigue, ¿qué más? La fe, sigue el amor, sigue la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ese mensaje es para nosotros, el pueblo de Dios. Para los que quieren ser pueblo de Dios, escápate de esos lazos que el diablo nos tiende, hermano. Aleluya. Usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, no puede estar preso, no puede estar cercado, sitiado de vicios, de tentaciones, de pecados, ahí que no dejan salir, de desánimo, de desaliento. Hay gente que un día está bien, otro día está animado, al otro día o a las horas está desanimado. Son una montaña rusa. Un día son espirituales, hablan en lengua, danzan, y otro día están blasfemando casi. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Eso significa estar preso. Escápate de eso. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Volvemos a Zacarías. Zacarías capítulo 2. Dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Cuando hay un pueblo cautivo, este no puede servir a Dios. Dios no cuenta con una persona cautiva. Hay gente que es cautiva de los celos, otros de la envidia, otros cautivos de la mentira, cautivos de la murmuración, del chisme, cautivos de los complejos, de los traumas, del victimismo. Y son pueblo de Dios, pero son cautivos de esas cosas. Hay que escapar de eso. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria. Usted por eso dice la palabra en Salmos. Ellos decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos algunos de los cánticos de Israel. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de los extraños?
Porque una persona que es cautiva en su actitud, en su corazón, en su mente, que anda cautivo, aunque corra por la calle y hable muy duro y haga unas supuestas parafernalias para demostrar fidelidad o lo que sea, pero está cautivo. Y en la iglesia esa persona no puede alabar a Dios, no puede adorar a Dios, no puede levantar sus manos, ni adora en la iglesia, ni adora en su casa, ni adora en su trabajo, ni adora en su coche. No tiene tiempo para alabar y servir y honrar a Dios, hermanos. Amén. Porque nosotros no solamente adoramos en la iglesia, no solamente cantamos a Dios en la iglesia, no solamente servimos a Dios en la iglesia, también cantamos cuando vamos en nuestros coches, también cantamos cuando estamos en nuestra casa y de repente sale de lo más profundo de su ser una voz que dice: gloria a Dios, aleluya, te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu Santo. Esa es nuestra alma que está libre y adora a Dios en todo tiempo. Dice la Biblia que aún sobre sus lechos cantan. Amén. Y hay gente que se acuesta a dormir y no duerme, porque comienza en su cabeza: ¿y mañana qué voy a comer? Y con la barriga llena. Acuéstese a dormir y ya verá qué pasa mañana. Amén. Ay, y mañana tengo que trabajar. Y seguro que me regañan. Lo más seguro es que me regañan. Es que me van a regañar. Y llegan y no le dicen nada. Amén. Amén. Adorado sea Cristo. Y dándole vuelta. ¿Y cómo pago esto? Y aquello. Y lo otro. Y un room. Y se le hace las 2. Y las 3 de la mañana. Y las 4 de la mañana. Y venga a darle vueltas a cabeza y pensando tonterías. Cautivo. Escápate. Amén. Amén. Descansa en Dios. Dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. No hay nada para comer, mañana Dios proveerá. Amén. Y si no hay, entonces Dios te está diciendo: la única manera que te hago que ayunes así que ayunar. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando tiene para comer no ayuna nunca. Amén. No ayuna ni los domingos. Amén. No, si yo sí, mi café es que mi café tiene que, porque no ando mal todo el día. Señor, reprende, hermano. Escápate de esa cafeína. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o sí? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser libres. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, hermano, Dios quiere un pueblo libre. Amén. Porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Pero un pueblo entretenido en trabajos, estudios, quehaceres. No es que usted no vaya a estudiar, estudie si puede. Amén. Yo también estudié y sigo estudiando, para la gloria de Dios lo digo. Amén. Pero nunca el estudio me ha robado a mí un culto, una vigilia. Y llegó una oportunidad en que trabajaba, estudiaba y servía a Dios. Amén. Y me congregaba de lunes a lunes. Y los domingos estaba en la mañana en la iglesia. Iba antes a buscar unos hermanos. Los llevaba a la iglesia. Abría la iglesia. Entraba yo a la iglesia. Salía de la escuela dominical. Iba y llevaba otra vez los hermanos. Regresaba. De ahí me iba corriendo a predicar a la cárcel. Salía de la cárcel. De ahí me iba a un campo blanco a ayudar a respaldar y a predicar. Y de ese campo blanco a otro campo blanco. Y de ahí corría a la iglesia. Cuando llegaba a la iglesia ya estaban cantando los coros y entrábamos al culto en la iglesia. Me congregaba de lunes a lunes y los domingos teníamos 4 y 5 cultos en el día. Y ese era el día de descansar. Porque trabajaba también de lunes a viernes. Y el sábado no descansaba. El sábado estaba ayunando en la iglesia. Porque era ayuno todos los sábados. ¿Y qué día usaba para descansar? Ya descansaremos en el cielo. Amén. Amén. Ay, es que yo el único día que tengo para descansar. ¿Y sabe qué? Se coge a irse por ahí, a aburrirse por ahí. Usted no ve la cara de la gente, hermano, cuando sale del culto, sentado en esos bares, una cara de pena, de aburrido, con una cerveza fría ahí, y un tabaco a la boca, y una cara ahí caída, triste, parecen fantasmas. Yo digo, qué triste la vida sin Cristo.
Yo digo, qué bonito cuando se hace a las 5 de la tarde y usted está pendiente y dice, me voy para la iglesia. Pero usted piensa eso a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde dice, ay, ¿verdad que hoy hay culto? Cuando ya veré está en la iglesia, todavía está en la casa para irse a arreglar. Dice, espere que haga la cena, entonces vaya a hacer la cena. Llega a las 8:30, 9 menos cuarto. Eso es malo, hermano. Si usted está trabajando, está estudiando, Dios entiende eso. Usted se está forzando y usted vino. Pero si lo hace por inercia, por flojera, por pereza, hermano, que Dios tenga misericordia de su vida, pero que se lo demande. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque nosotros tenemos que tener responsabilidad para servir a Dios. Un poquito de pundonor nada más, de dignidad, y decir, voy a servir a Dios. Y Dios nos respalda. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Luego, Dios los anima, le dice, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Y dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Si nosotros nos metemos con Dios, escapamos de todo este tipo de cosas que nos entretienen, nos asedian y le roban el tiempo a Dios, entonces Dios será nuestro defensor. Amén. Y el pueblo entendió que había que construir el templo, porque construir el templo significaba hacer sacrificios, significaba escuchar la palabra, significaba estar en comunión con Dios, y estar en comunión con Dios significa bendición espiritual, familiar, física y económica. Amén. Sin comunión con Dios no hay nada de estas cosas. Sin comunión con Dios usted no espere bendición física, ni espere bendición familiar, ni mucho menos económica. Que puede ganar todo el mundo, pero dice, ¿de qué le sirve si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Y a su nombre. Pero el pueblo entendió y comenzó a meterse con Dios. Ahora, si saltamos al verso 10, dice, canta y alégrate. Canta y alégrate, hija de Sión. Fíjense que cambia el nombre. Antes se identificaba la que moras con la hija de quién, de Babilonia. Ahora le dice, canta y alégrate, hija de Sión. ¿Qué vemos allí? Una obediencia a la palabra. Por lo tanto, un cambio de dirección. ¿Queremos cambio de dirección en nuestras vidas? Amén. Hermano, obedezcamos la palabra. Sirvamos a Dios. Es la palabra que es lámpara a nuestros pies. Amén. No es otra cosa lo que va a transformar nuestra vida, a bendecir nuestra vida. Simplemente obedecer la palabra de Dios tal cual está. Amén. Someterse a Dios. Y le dice, canta, alégrate, hija de Sión. Hay un reconocimiento, hay una cercanía. Ya no era la hija de Babilonia, ahora era la hija de Dios. Ahora Dios reconoce a su iglesia como tal, como Él la quiere, como Él espera, como Él la ha redimido, como Él la ha salvado y le ha enseñado. Amén. Ahora hay una iglesia que canta, Gloria. que adora a Dios, porque el templo se reconstruyó. Y cuando hay altar en nuestra vida, hay oración, hay clamor, hay lágrima, hay adoración, hay alabanza, hay, hermano, gloria a Dios. Amén. Y dice, y alégrate. Cuando hay comunión con Dios, hay alabanza, hay gozo. Amén. Una persona que no adora a Dios, es imposible que sienta gozo. Una persona cautiva no tiene gozo. Amén. Mire, cuando yo voy y visito a nuestro hermano en la cárcel, que Dios lo bendiga, usted lo ve venir, hermano, y lo ve
en ese plan, viene casi que corriendo y viene contento con una sonrisa de oreja a oreja y ahí por el espejo dice, Dios le bendiga, y chocamos la mano así por el cristal. Gloria a Dios. Y ponemos la mano así, Dios le bendiga, mi hermano, y yo casi me llena de gozo en ese hombre, más bien. Amén. Aleluya. Y yo le dije, hermano, allá afuera y en muchas iglesias hay gente más atada, más cautiva que usted. Amén. Y usted ve que es un hombre de Dios, porque está libre, porque usted lo ve que viene cantando, y no es que viene aparentando, y su hermana está así toda triste, la pobre. Y termina levantándole el ánimo a su hermana también, Amén. que está afuera, que está libre. Porque, hermano, cuando hay vida espiritual, hay comunión con Dios, hay alabanza y hay gozo. Amén. Cuando se está cautivo en el corazón, en la mente, con los quehaceres, con los entretenimientos que el diablo pone a nuestro alrededor, es imposible alabar a Dios. Amén. Por eso el salmista dijo cuando pecó y reconoce su pecado, él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Por eso usted ve que en otro salmo él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gloria a Amén. Dios. Porque Satanás no está dispuesto a abrirte la cárcel. Dice la Biblia que a sus presos nunca abrió la cárcel. No, lo va a entretener más. Y usted va a entrar en un círculo vicioso. Y usted no, bueno, ya alcancé a tapar este hueco, pero para tapar ese hueco abrió dos. Bueno, voy a arreglar aquí, y cayó en otro. Y voy a hacer esto, y ¡pum!, cayó otra vez. Entra en un círculo vicioso que el diablo no lo va a dejar levantar. Y los planes y los propósitos de Dios se van retrasando hasta que Dios dice, ¿sabe qué? Me llamo a otro, capacito a otro, uso a otro, porque menospreciaste mis propósitos. Gloria a Dios. Amén. Así es. Y entonces usted ve que Dios viene, trae a otro, lo levanta, lo capacita y tan rápido, y mire todo lo que hace y todo lo que... Bueno, eso es Dios demostrándole a la gente que tiene más tiempo, que si nosotros no espabilamos, Dios no se queda averiado. Dios tiene soluciones para todas las cosas. Amén. Y a su nombre. Gloria. Del Señor. Si nosotros nos dormimos en los laureles, Aleluya. Dios levanta a otro pastor. Amén. Con mayor gracia, con mayor unción, con mayor fuego, con mayor carisma, con mayor poder, y queda uno rezagado. Pero la obra de Dios sigue, la obra de Dios avanza, el pueblo de Dios avanza, los propósitos generales de Dios han avanzado y avanzarán. Si usted dice mí, Amén. avanzarán. Pero ya que Dios nos ha dado la oportunidad, escapemos, Amén. no nos dejemos entretener. Gloria a Dios. Dice, canta, alégrate, hija de Sión, porque he aquí, ¿qué dice? Yo vengo. ¿Cuánto lo creen? Y moraré en medio de ti. Qué lindo, hermano, tener a Dios en medio nuestro. Amén. Para tener a Dios en medio nuestro, hay que olvidarse de entretenimientos, hay que escapar de la cautividad, hay que escapar del peligro. Amén. Si usted se deja entretener y asediar por el diablo y no escapa, su vida y su hogar estará en peligro. No, yo amo mucho a mi esposa, ella me ama mucho a mí. Y si Jehová no cuidara la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. No nos fiemos, hermanos, de nosotros mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón Alabado. y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. No nos creamos más listos que Dios. No somos más listos que Dios. Amén. Poder de Dios. Sometámonos a la palabra, vivamos la palabra, y cuando usted vea que algo te está robando el culto, te está robando la oración, o acaso oras como antes y dedicas el mismo tiempo de oración que antes, y te levantas como te levantabas antes a orar, ¿verdad que ya no lees la palabra como antes? Ya no adoras como antes, ya no te congregas como antes, ya no clamas como antes, ya no ayunas como antes. Escápate, Amén. porque estás en peligro. Peligro de muerte, de destrucción. Gloria al nombre del Señor.
¿Cuánto alaban al que vive? Gloria a Dios. ¿Qué te ha entretenido? ¿Qué te está entreteniendo? ¿Qué te está cautivando? ¿Qué te está poniendo en peligro? Tu vida espiritual. De ahí dependen las demás vidas, familiar, económica, sentimental. Escápate. Amén. Escápate. Huye. Corre. Corre a la presencia de Dios. Aleluya. Deja de dormir tanto, hermano. Y póngase a orar. Amén. Gloria a Dios. Dígale, Señor, hoy voy a sacrificar esta siesta que me tiene cautivo de tantos años. Aleluya. Deja de comer tanto y véngase a ayunar. Gloria a Dios. Deja de estar aguantando gente dando vueltas por ahí, haciendo nada. Ayune, ore, clame. ¿No ve el peligro en que están tus hijos? ¿No ve el peligro en que está tu familia? ¿No ve el peligro en que está tu hogar y usted ahí? Y el diablo le dice, y la tierra gira, gira, y el fuego mira, mire, usted ahí. Entretenido. Amén. ¿No ve el peligro? ¿No ve la situación? Amén. Escápate. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria. Y dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Gloria a Gloria Dios. al nombre del Señor. Entonces, Dios todavía tiene propósito con nuestra vida. Aleluya. Amén. Pero escápate. Amén. No esperes que sea demasiado tarde. Amén. No esperes ver una desgracia en tu familia, en tus hijos, para después venir a ayunar. Que Dios nos libre. Porque hay gente que ayuna cuando tiene una desgracia. ¿Eh? Hay una desgracia. ¡Ay, ay, pastor! ¡Ay, corre, ayuda! ¿Y usted estaba en el ayuno congregacional? No. ¿Qué estaba haciendo? Bueno. ¿Y usted vino acá? No. ¿Y se está congregando? No. ¿Y está? No. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que suceda una desgracia para, verdad, buscar a Dios? Escápate. Mira el peligro. Amén. Usted le dedica tiempo a Dios, Dios le va a dar la sabiduría para que usted lea un examen y ¡prum! Eso sea como un escáner ahí. La sabiduría de Dios. Amén. Se lo digo por experiencia. Salíamos de vigilia, los jóvenes, de vigilia a presentar exámenes. Salíamos de la vigilia así vestidos de culto y salíamos, agarramos los libros y corra. Y fueron las mejores notas, lo digo para la gloria de Dios, las mejores notas que tuve en mis exámenes era cuando estaba en ayuno y en vigilia. Amén. Amén. Eso leía yo, hermano, leía un párrafo, un libro, empezaba leyendo así, y eso me copiaba todo en la mente. Y cuando estaba ya en el examen decía, Señor, no estudié por vagancia, no estudié por pereza, no estudié porque te dediqué tiempo. Ahora necesito tu respaldo, tu misericordia. Y si había que no dormir, no se dormía. No, yo si no me echo mis 10 horas y mis 4 de siesta, no ando bien. Van a vivir 80 años y de 80 años, 60 van a ser durmiendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Amén. O sea, ¿para qué sirve eso? Y hermano, Dios nos dio victoria. Amén. Dios nos dio victoria. Y había evangelizaciones y yo estaba trabajando. Me iba del trabajo a las 2 de la tarde a evangelizar. No contaba ni cuánto dinero había hecho, ni qué me había hecho. Me iba igual. Si tenía que sacar mi bolsillo para pagarlo del coche, lo sacaba, no había problema. Y de ahí evangelización, culto, salíamos y más bien usaba el coche del trabajo para transportar hermanos y salíamos y llevábamos a los hermanos a sus casas, iba, entregaba el coche y cuando contaba tenía lo del coche y tenía como si hubiese trabajado todo el día. Dios multiplica. Amén. Una vez me llegó un hombre y me dijo, quiero que seas mi chofer hoy. Y dije, súbete. Y ese día había evangelización.
Y lléveme para acá, y lléveme para allá, y lléveme para acá. Y a las 2 de la tarde, y ahora lléveme a la casa que ya estoy listo. Y me pagó lo que ganaba yo en 2 días. Y yo corro para la organización. Dios hace así. Amén. Son testimonios. Ah, pero si hubiese sido un avaro, digo, bueno, me gané lo de 2 días y todavía me queda medio día para trabajar. A trabajar. Y hay gente así avara, hermano. Avara lo va a agarrar el Señor. Que hace un hombre. No podemos estar con avaricia. Amén. Oye, si yo me gano, y si meto 1 hora y gano esto, y la semana tanto, y si meto 2 entonces, ay, si no voy el lunes, el miércoles, el viernes, y me congrego nada más el domingo un ratito, y me gano tanto, entonces voy a meterle tanto. Y entonces el Señor dice, yo te voy a dar una lección a ti. Y agarra el saco y lo corta por debajo, ¡ra! Y le viene ese dinero, y así como vino, salió. Y usted no se tomó ese día, vamos, ni una Fanta naranja. Oh, santo Dios. Entonces usted tiene que decirle, bueno, Señor, aquí pasa algo, esto no es normal. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Si no, una semana una multa, que se le rompió el coche, que le pasó esto y que le pasó lo otro, y va de mal en peor. Dios habla a través de circunstancias. Amén. Entendamos a Dios, hermanos. Amén. Entendamos percibir la voz de Dios. ¿Qué Dios quiere? Escápate. No te dejes entretener. No te dejes, hermano, robar lo que es de Dios. Dale honra a Dios, que Dios te va a honrar. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran, pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Si usted desprecia un culto porque es doctrina que usted ya se la ha escuchado 500,000 veces, te está despreciando a Dios. Si usted desprecia un culto de oración porque ya usted ora mucho y usted es un tremendo persona, entonces usted está despreciando a Dios. Dios te va a tener en poco. ¿Sabes lo que te digo? En poco. Le va a dar a otro y a usted no le va a dar. Y si le da, le va a dar las migajas que pidió aquella mujer. Pero el pan es para los hijos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hermano, a Dios hay que honrarlo en los pequeños detalles. Ahí está la clave. Usted quiere honrar a Dios, honre en pequeños detalles. En pequeños gestos, honre a Dios. En cosas que a la gente le parece, eso no pasa nada. Eso bueno, hoy estoy cansadito, Dios sabe que necesito descansar. Usted honra a Dios allí, en esos pequeños detalles. Véngase al culto, esfuérzase. Véngase temprano a la iglesia, abre la iglesia, póngase a orar media hora antes, aunque sea. Pequeños detalles. Usted honra a Dios, Dios te va a honrar. Amén. Esa es la clave para que Dios nos bendiga. No se trata de, Dios no nos va a pedir lo que nosotros no le podemos dar. Amén. Pero sí nos va a exigir esas pequeñas cosas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y a su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Vamos a un momento de pie, amados. Cierre sus ojos y haga un pequeño autoanálisis en su vida. Usted sabe mejor que nadie cómo está su vida. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué has perdido en estos tiempos? ¿Qué has perdido en los últimos meses? En los últimos años quizás. En tu vida espiritual. ¿Qué antes hacías para Dios que ahora no haces? ¿Cómo antes te esforzabas? Te arrodillabas y llorabas. Sentías el gozo de la salvación. Levantabas tus manos, adorabas a Dios con alegría, con gozo. Acuérdate que te daban ganas de saltar, te daban ganas de gritar, de salir volando, porque te gozabas en la palabra, te gozabas en los cánticos, te gozabas en la oración, te gozabas en los cultos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha ido entreteniendo? ¿Qué te ha robado el tiempo? ¿Qué te está robando el tiempo de Dios? ¿Qué te tiene en peligro, en cautividad? ¡Escápate! Le dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Dijeron los ángeles a Lot, no te detengas, no te entretengas. Lot se dejó entretener por toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Allí había abundancia, había prosperidad económica.
Y esa prosperidad económica trajo perversión. Toda prosperidad económica en las naciones, en una ciudad, trae perversión. Perversión social, perversión sexual, pecado. Aleluya. Y eso destruyó a Lot, a su esposa, a sus hijas, su vida económica. De nada le sirvió tener abundancia durante un tiempo, porque de ahí salió arruinado, sin nada. Por lo menos salvó su vida. No esperemos que Dios nos lleve al extremo. Escápate. Oh hija de Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate. Sal de la mundanalidad. Sal de la depresión. Sal del conformismo. Sal de la apatía. Sal de la indiferencia. Sal de ese pecado. Sal, escápate de ese vicio. Huye de esas pasiones. Huye de esa frialdad, de esa apatía. Reprendo en el nombre de Jesús toda apatía, toda frialdad en el corazón de tu pueblo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, liberta las almas, liberta al cautivo, liberta los corazones en esta hora. Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia.